Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, en donde, como ustedes bien saben, estamos ya en una tercera temporada. Y en esta tercera temporada el propósito desde un principio es empezar a trabajar, empezar a hablar de cosas diversas, cosas que sean de interés general para el desarrollo histórico de una región y algo que es bien importante, amigos, amigas, y que valdría la pena que también nosotros lo reflexionáramos un poquito, como si nosotros le encontramos algunos encuadres al análisis histórico, nos ayudan a entender mejor la historia con la que estamos tratando. En esta ocasión yo quiero hablar de algo que es muy importante para la historia de cualquier pueblo, y me refiero a lo que llamaríamos la historia de los caminos en la historia. ¿Cuáles caminos? Todos los caminos. No podíamos nosotros, por ejemplo, imaginar el poblamiento de América, según cuenta la tradición, si no hubiera habido aquellas caravanas de personas que en el último de los glaciares empezaron a desplazarse del norte del ahora continente americano y que pasando el estrecho de Bering llegaron hasta estas tierras y fue donde se establecieron y aquí fundaron sus pueblos. Necesariamente el espacio por el que se fueron desplazando, si no es un camino que ya existía, fue un camino que fueron haciendo precisamente conforme ellos iban caminando y conforme iban avanzando, iban dejando su huella e iban viendo nuevas alternativas y encontrando posibilidades diferentes para poder desarrollar su vida. Si no hubiera habido los caminos como las rutas marítimas, ¿cómo hubiera sido posible que un buen día hubiera llegado Cristóbal Colón a la Española y que se hubiera encontrado con ahora territorio americano y que a partir de ahí empezara esta fusión de dos culturas, cultura europea con cultura nativa de origen americano y que finalmente se traduce al encontrarse y empezar a desarrollar una vida en común, se traduce en la construcción de muchos pueblos y de muchas culturas. Y ya un poquito más centrados en nuestro México, ¿cómo sería posible pensar, por ejemplo, el desarrollo del norte del país si no se hubieran establecido los caminos que se construyeron primero a partir de la llegada a los puertos en el Mar Caribe y en el Golfo de México, y de ahí del Golfo de México llegar al altiplano, llegar a la Gran Tenochtitlán, y de ahí empezar a desplazarse al norte y a occidente, y de occidente algo que es muy importante, cómo fue que se construyó el viaje constante a las zonas mineras de Zacatecas, de Durango, de Coahuila, de Chihuahua, y que va a rematar hasta lo que es ahora la ciudad de Santa Fe en el estado de Nuevo México. Todo eso fue posible gracias a los caminos. Y obviamente habría que pensar en todo lo que representa o todo lo que representó para las alternativas de la población en esa época que tuvo la oportunidad de construir su propia existencia a través del uso de los caminos, y voy a poner dos ejemplos. La ciudad de Zacatecas, recordemos que forma parte históricamente de un evento que se conoce con el nombre de la Guerra del Mixtón, donde había una serie de grupos de nativos de ahí de la ciudad, de la zona, que se levantaron en armas contra el dominio español y fueron sometidos en 1542 en la Guerra del Mixtón, y una vez que fueron sometidos fueron desplazados sobre todo a las costas de Guerrero. ¿Qué quiere decir? Que aquella zona quedó despoblada y que cuando llega al occidente el propósito ya de buscar la minería, resulta que se encontraron por ahí personas que dijeron, es posible que nosotros tengamos en la tierra de donde somos originarios este tipo de elementos, me refiero a los metales. Y obviamente esta gente, al momento de escuchar eso, entraron en una especie de negociación y les ofrecieron llevarlos a sus tierras, pero que ellos se comprometieran a mostrarle
dónde se encontraban esos metales o esos elementos que ellos andaban buscando. Efectivamente los llevaron y fue la manera como dieron con las minas de Zacatecas. Pero ojo, la gente de las minas de Zacatecas necesitaba vivir de algo y para eso era bien importante el poder tener todos los insumos, sobre todo alimenticios, que necesitaban para mantener a toda la gente que estaba trabajando en las minas. Y el compromiso o el interés del minero no era propiamente el estar produciendo alimento, pero sí estar consiguiendo alimento para que la gente que estaba trabajando en el interior de las minas se alimentara. ¿Y qué fue lo que pasó? Que una zona que es una zona pensada originalmente como una especie de enclave agrícola, resulta que sale sumamente pobre, me refiero a la región de los Altos de Jalisco, y resulta sumamente pobre para el cultivo de hortalizas, para el cultivo de muchas cosas, pero es especialmente propensa, dispuesta, rica para posibilitar el desarrollo y el cultivo de especies animales. Entonces empiezan a cultivar ganado mayor, empiezan a cultivar ganado menor, o sea, ganado como puercos, como vacas, como cabras, como ovejas, y esas cabras y todos esos animales se los llevaban en caravana de la región de los Altos de Jalisco hacia donde estaban las minas zacatecanas, obviamente se las llevaban a pie, se las llevaban por los caminos. Y precisamente eso es lo que permite desarrollar dos cosas. Una, el comercio para la gente que vivía en la región de los Altos de Jalisco, pero también permite desarrollar la minería porque era lo que les garantizaba su abasto alimenticio de la gente que estaba en la zona de Aguascalientes, de Zacatecas, perdón. Ya una vez establecida la gente en el estado de Zacatecas, obviamente siguieron todo lo que se conoce con el nombre de la Ruta de la Plata y se van de Zacatecas a Durango. Obviamente hay lugares increíblemente ricos en mineral, como es la propia ciudad de Zacatecas, como es Sombrerete, como es Fresnillo, como hay otros lugares, y obviamente en ese desplazamiento van siguiendo rumbo al norte y obviamente después de Zacatecas, del estado de lo que ahora es el estado de Zacatecas, pues precisamente se desplazan hacia el estado de Durango. El Cerro del Mercado, que es es una mina a cielo abierto, pero de hierro, y obviamente también muchos lugares donde había metales preciosos, y de ahí, pues a Chihuahua, donde también, especialmente en Parral, en San Francisco del Oro, incluso en la sierra, en la Sierra Tarahumara, hay muchos minerales, y eso permite que se vayan desplazando y van construyendo los caminos, van encontrando las minas, pero también van descubriendo y van desarrollando estos caminos y estableciendo estos pueblos que a partir de ahí se convierten en las actuales ciudades. Por ese motivo nosotros encontramos que la ciudad de Chihuahua se encontraba originalmente junto a una mina que era la mina de Santa Eulalia. Después, bueno, cuando ya encuentran toda esa riqueza mineral, se establece lo que se conoce con el nombre del Real de Minas de San Felipe el Real. Y todo eso es bien importante para el desarrollo de los pueblos. ¿Y qué fue lo importante en esto? ¿Qué fue lo central? ¿Qué es lo que más relevancia ha tenido? Precisamente el establecimiento del camino. Porque el camino no nada más es para que se desplace la gente, sino también para que se desplacen las mercancías. No vamos a encontrar un lugar, nunca en ningún espacio del mundo, yo creo, no vamos a encontrar un lugar donde se produzca absolutamente todo. Todo, 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 todo. O sea, no puede haber una autosuficiencia absoluta. Siempre tendrá que haber ese intercambio, esa vocación de adquirir productos a través del intercambio de productos. Ese trueque que originalmente era muy simple, era muy sencillo y que poco a poco
fue desarrollando nuevas técnicas, nuevas estrategias y fue incorporando nuevos productos a la negociación. Obviamente, los caminos en un principio se hacían a pie o se hacían como se utiliza en los libros de historia antiguos, como los caminos de espuela, los caminos de rueda. Esto es un camino de espuela, un camino por donde transitan caballos, un camino de rueda, un camino por donde transitan carretas, un camino, por ejemplo, como el que recorrió el presidente Benito Juárez cuando en la defensa del territorio mexicano se desplaza ante el acoso del ejército francés de la Ciudad de México hacia San Luis Potosí, de ahí a Monterrey, de ahí a Chihuahua y de ahí a Ciudad Juárez. O sea, todo eso es posible solo si existen esos caminos. Y si no existen, hay que construirlos. Y precisamente eso fue lo que permitió todo este desplazamiento del presidente Juárez desde la capital de la República hasta la frontera, bueno, no a Ciudad Juárez, sino en Paso del Norte, en la vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es obvio que también los caminos tienen que seguir una tendencia a la modernización. Y en el siglo XIX, con el surgimiento del ferrocarril, en el gobierno de Porfirio Díaz, en 1882, logra conectarse la Ciudad de México, ahora sí con Ciudad Juárez, Chihuahua, logra conectarse a través del ferrocarril y mover de esa manera mercancías para ser llevadas a los Estados Unidos y personas, gente que tenía la posibilidad de desplazarse desde sus lugares de origen a la zona fronteriza para poder establecerse ahí o bien para buscar nuevas alternativas en otros territorios. O sea, no podemos pensar nosotros en el camino como algo que no es dinámico y es curioso. El camino ahí está. Y el camino parece que tiene dinamismo, parece que es estático, parece que nada más va a estar ahí y que nunca nos va a permitir desarrollar otro tipo de cosas. Sin embargo, es el propio camino el que propicia la movilidad. Es el vehículo, es el vínculo, no sé cómo llamarlo, la verdad es que a veces se me van las palabras, pero es un elemento indispensable para que se pueda desarrollar ese intercambio. De esa manera se desarrolla cuando no había carreteras, cuando no había un ferrocarril, cuando no había más que animales recorriendo los caminos, cuando no había más que carretas recorriendo los caminos, nos encontramos una actividad social muy interesante. Y las actividades sociales esas se generan en los pueblos y se desarrollan en todo el territorio nacional. Y surge la imagen, la figura y el trabajo del arriero. El arriero que obviamente para su desarrollo, para su desenvolvimiento, requiere de animales de cuatro patas o requiere de carretas, ¿sí? Para poder transportar la mercancía que se produce en un lugar y que se lleva hacia otro para hacer el intercambio, o bien que se producen intercambios de dos zonas abiertamente diferentes y que van de un lugar a otro, llevan mercancía y de ese lugar a donde llegan, regresan mercancía a su lugar de origen. Y para esto, nada más para que ustedes se den una idea, de la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, que está en la parte de los Altos, se llevaba en el siglo XIX manteca de puerco hasta Chihuahua. Se llevaba manteca de puerco hasta Monterrey. Y en la ciudad, en lo que era San Miguel el Alto, un pueblo muy pequeño, había una práctica social y había una categoría social de una persona que le llamaban desgrasadores. Esto es que el puerco originalmente era más grasoso y lo engordaban de manera artificiosa precisamente para que produjera mucha manteca y la manteca obviamente pues es un antecesor inmediato del uso de aceites vegetales
y con esa manteca la llevaban directamente hasta el norte del país, repito, desde allá hasta Chihuahua, desde allá hasta Monterrey, y obviamente de Monterrey y de Chihuahua llevaban acero. ¿Por qué? Porque allá no producen acero. Y necesitaba la gente que trabajaba en eso, obviamente, elementos agrícolas, arados, palas, rastrillos, herrajes diversos, y obviamente, pues la gente hacía ese tipo de intercambio, y de esa manera se establece el intercambio de productos y servicios entre dos poblaciones a través de los caminos. Por último, voy a comentar una anécdota, no anécdota, sino hacerle un poquito de promoción a un lugar que a mí personalmente me maravilló, que es un lugar que en la ciudad de Aguascalientes se conoce con el nombre del Mercado de los Guaraches. Y obviamente pues le llaman el Mercado de los Guaraches porque ahí venden una cantidad impresionante de guaraches de todos tipos. Pues resulta que ese mercado de los guaraches históricamente había sido utilizado como un lugar a donde llegaban los arrieros con sus cargas. Y en aquellos años, pues había gente que movía alguna ollita con algo de comida para venderles a los arrieros que llegaban con su mercancía. Gente que venía, no sé, de Zacatecas o que venía de León, que llegaba ahí al mercado de los guaraches, ahí comía, digo, ahí descansaban los animales, dormía y tenía que comer. Y actualmente el mercado de los guaraches, aparte de que es un mercado de los guaraches abiertamente, ¿sí? Lo que tiene ahora es una venta de birria excelente, se la recomiendo a todos mis amigos hidrocálidos, los felicito por tener ese lugar mágico y a todas las personas que vayan a Aguascalientes, les recomiendo que vayan, no me pregunten cómo se llaman los puestos, no lo sé, pero nada más vayan al mercado de los Guaraches y cómanse un plato de birria y van a ver que está muy rico. Bueno amigos, pues yo con esto le dejo hasta aquí, hasta aquí llego. Agradezco mucho su atención. Los invito a que se suscriban, a que le den like. Les recuerdo que estamos en YouTube, en Spotify, y en TikTok. Y bueno, pues ahí estamos a la orden. Denle like. Para nosotros es muy importante y recomiéndonos. Eso también es súper importante. Y quiero mencionar una frase, nada más, una pequeña oración, que dice, es un recordatorio, amigos. Recuerden que no debemos permitir que se mueran nuestras libertades. No podemos permitir que se muera nuestra democracia. Que tengan ustedes un excelente tiempo, todo el tiempo.